los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y por cierto, los habitantes de este país, entre otras cosas, uno de los habitantes de este país, aquellos que están en el sector formal, paga, gracias a unas medidas que entre otros, don Ronulfo Jiménez ayudó a negociar en la Ley de Protección del Trabajador. Se pagan distintas opciones de lo que yo creo, y que me corrija más adelante mi invitado, don Danilo Montero, lo que yo creo que no es ahorro, sino que es manera de apoyar las jubilaciones que parece que ya las están pagando, yo que soy del IBM, ya las están pagando de las reservas. Pero de eso y de muchas otras cosas, don Danilo, que fue profesor del posgrado cuando yo tenía el privilegio de andar por ahí, y además fue miembro ¿qué era? De SUPEM, ¿verdad? O no, de Sujeval, claro, Sujeval, por supuesto. De manera que bienvenido, don Danilo, y gracias por explicarnos qué es el ROV más todo lo demás. Un gran gusto, Juan Rafael, estar por acá y acompañar a todos los contribuyentes que ayudan a que este programa todavía se mantenga en el aire. En realidad, todos los países tienen que plantearse, o se han planteado de diversas formas, por las buenas o por las malas, la problemática de que la población se va a hacer vieja sí o sí. Y ahí en ese momento perdemos ya un poco capacidad, y digo perdemos porque ya llegué. No, usted no ha llegado, pero ya yo estoy. No, es que es muy bueno que estemos aquí juntos, porque efectivamente, y no tenemos que decirle quién es el joven y quién es el joven no tan joven y quién es el anciano, pero de alguna manera yo soy lo que Sistema de Salud y ADN mediantes será don Danilo dentro de un montón de años. No tantos, ¿verdad? Me encantaría que fueran un montón de años, pero perdemos capacidad de trabajo, perdemos algunas habilidades y en todo caso llega un momento en que uno quisiera realmente dedicarse a cosas muchísimo más trascendentales, como cuidar un nieto, ¿verdad? Por ejemplo, que es mi caso, ¿verdad? Entonces, los ingresos se disminuyen porque ya por diversas razones uno deja de percibir o deja de ser contratado, y entonces llega un momento en que las sociedades en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, se han tenido que plantear sí o sí cómo hacen para sobrevivir esas personas, que no sea seguir trabajando hasta los 80, 90 años. Y entonces surge la necesidad de que exista un régimen de pensiones, que de esto estamos hablando desde finales del siglo XIX. Y entonces, en Costa Rica traíamos un régimen administrado por el Estado, que era el régimen de invalidez, vejez y muerte, la Caja del Seguro Social, que tenía un esquema solidario. Eso lo que quiere decir es que, llegados nosotros dos a la edad de retiro, los jóvenes siguen cotizando y son los que se encargan de pagar nuestras pensiones, y cuando ellos se hagan viejos quedarán otros jóvenes ahí que los paguen. Paréntesis interesado. En 1941, cuando se creó lo que se llamaba la caja, porque era realmente una caja, las pensiones estaban presentes. Por supuesto que la gente que trabajaba formalmente era muy poquita, y más los que iban a involucrar. Los patrones y los trabajadores fueron contra la idea del doctor Calderón Guardia, porque obviamente los dos les iban a quitar dinero para nada, porque más o menos en principio los trabajadores estaban sanos y no estaban por jubilarse en ese momento. Pero tuvo
los tamaños y luego todos los demás que vinieron, pero la gente joven y la gente no tan joven que critica lo que se hizo en el pasado y la construcción de instituciones que se hizo en el pasado, creo que no entendieron eso. Pero bueno, yo lo interrumpí y no me comente, pero por favor, a menos que usted quiera, pero me parece que es un punto importante. Se construyeron instituciones. Adelante. Sí. Ahí tenemos un tema esencialmente de economistas, ¿verdad, Juan? Y es que hay una preferencia por el corto plazo, ¿verdad? Por diversas razones. Como seres humanos hay una preferencia por el corto plazo que era más manejable en esos años 40. Hoy en día es nuestra realidad, ¿verdad? Hoy queremos todo inmediatamente. La tecnología ha permitido que todo esté inmediato y lo que ya se extiende a un año, no digamos 10 o 15 o 20, ya nos suena como algo absolutamente remoto. Eso es de los problemas que hoy están enfrentando los sistemas de pensiones a nivel mundial, y es que resulta difícil que nosotros planifiquemos, los seres humanos, no importa la nacionalidad que seamos, nos cuesta planificar un poco más allá de un año. El Estado, así como tuvo la visión en los años 40, hoy en día está enfrentándose más o menos a la misma discusión, y es cómo no desbaratar lo que costó hacer, lo que costó convencer a esos trabajadores y empleadores para poder llegar a tener algo que muchos países se desearían tener. Es un sistema de pensiones como el que tiene Costa Rica, relativamente sofisticado, con sus deficiencias, pero sofisticado en buena medida. En el próximo segmento, don Danilo, lo vamos a invitar a que nos cuente los pedacitos que hay en ese sistema. Y yo no debía haber metido lo de instituciones, pero ese es un tema que me aprieta el zapato. Regresamos. Mi nombre es Gabriela Mayorga, soy periodista económica y esto es Economía para Llevar. Hoy el tema es el régimen obligatorio de pensiones, el famoso ROP. En la última contienda electoral, el ROP fue un tema de debate, de interés generalizado, porque estamos hablando de mucho dinero. Recursos que podrían en algún momento, y tal vez no tan lejano, caer a la bolsa para darnos un buen empujón de liquidez. Pero eso también va en contra de su pensión. Por allí va la discusión. Pero, ¿qué es el ROP? Se creó en el año 2000 con la Ley 7.983 y es un fondo de ahorro individual obligatorio para trabajadores y patronos, diseñado para complementar la pensión básica. Fue la solución que ya hace 26 años se tomó para que los y las costarricenses tuviéramos una jubilación con un ingreso digno, porque ya desde entonces se sabía que las pensiones básicas no alcanzarían. Para alimentar el ROP se hacen aportes obligatorios. Los trabajadores ponemos el 1% del salario y los patronos el 3,25%. La idea es que esos recursos solo pudieran ser utilizados en el momento de la pensión a los 65 años, pero ahora maduran criterios que favorecen la idea de su devolución completa o parcial. Señalan que el ROP no ha madurado como se esperaba y no hará gran diferencia en las pensiones futuras, que de hecho las pensiones entregadas entre el 2020 y el 2030 tuvieron o tendrán pérdidas reales. También indican que hoy el alto endeudamiento de las personas es grave y que el alivio está justo en el ROP. Otro criterio es que la forma en que es administrado este recurso es costosa y le quita capital a la persona trabajadora. Algunos proyectos de ley presentados por Liberación Nacional, el Frente Amplio e incluso el partido oficialista buscan avanzar en la devolución del ROP, ya sea en su totalidad o parcialmente. ¿Usted qué opina? Lo cierto es que hay muchos interesados porque estamos hablando de 13,6 billones de colones, una suma equivalente al 28,5% del Producto Interno Bruto del país en el año 2024.
continuamos, amigas y amigos, pensando o escuchando el pensamiento de don Danilo, que a propósito publicó 2 artículos muy claros, muy importantes y que ojalá tengan mayor difusión que el diario en que se fueron publicados, porque casi que debería haber una cosa en redes sociales, y yo no sé cómo es eso, pero si sigo hablando usted no habla, y nos iba a explicar las dimensiones, los espacios de ese régimen que usted correctamente, don Danilo, dijo que era tan envidiable por otros países que no lo tienen. Sí, una vez que el régimen de invalidez, vejez y muerte que administra la Caja es lo que llaman los expertos un régimen solidario, donde los jóvenes, como decíamos ahora, pagan a los que se van retirando. Lo que pasa es que quiso la diosa Fortuna que cambiara la estructura de edades a lo largo de 2, 3, 4 décadas, y hay cada vez menos jóvenes que paguen a un grupo de personas mayores que resulta que no están disfrutando de mejor salud. Entonces, la edad de los 65 años fue definida allá en las épocas de Bismarck, en Alemania, ¿verdad? Porque era la edad de la cual normalmente ya la gente se moría. Ya ahí prácticamente lo que había era un abismo, uno cumplía 65 y se acababa. No había que mantenerlo por mucho tiempo más. Resulta que los sistemas de salud del mundo en general han ido mejorando. Entonces las personas no solo llegan cada vez con más probabilidad a los 65, sino que la probabilidad también es cada vez más alta de que vivan mucho más de 65 y con buena salud. Pero que está disminuyéndose la edad de las personas que tienen que pagarlos. Entonces, a veces ahí, en ese primer pilar que llama la ley del sistema de pensiones, se nos estaba agotando el combustible, se sigue agotando el combustible, y no es tanto un problema de que se ha dicho de que es mal administrado, todo puede ser perfectible, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero hay un agotamiento ahí. Don Miguel Ángel Rodríguez, el presidente de este país del 98-2002, insistió, y en muy buen momento, en que teníamos que entrarle a este problema de frente, y lo hizo con el impulso a la promulgación de la Ley del Trabajador, en la cual don Ronulfo, nuestro común amigo, jugó un rol determinante y creó un sistema de régimen privado complementario, por eso se llama ROP, régimen obligatorio de pensiones complementarias. No viene a sustituir a la Caja, no viene a sustituir el IBM, sino que viene a complementarlo. Por eso es una lástima que la gente diga, es que el ROP no me va a dar lo que yo tengo de salario al final cuando me pensiono. Por supuesto que no hay un régimen en el mundo, en este planeta que conocemos, no hay un régimen que le permita a las personas pensionarse con una pensión que sea igual a la del último salario. En Costa Rica lo que se previó fue el ROP, en donde aportamos a lo largo de muchos años y le agregamos a lo que el régimen de la Caja nos pueda dar, y eso se aproxima bastante bien, en principio, en promedio, alrededor de que un 50-55% aporta el régimen de la Caja, un 20-25% por lo menos este otro régimen, pero además esa ley fue muy previsora y agregó un sistema, tercer pilar, que es el régimen voluntario, donde uno puede aportar y entonces podría pensionarse con algo muy cercano al 100% del salario, del último salario que uno tenga. Por lo tanto, es un sistema con mucha visión, lo cual no es necesariamente lo que los seres humanos más nos encanta, ¿verdad? Pero preferimos algo más inmediato, ¿verdad? Ver al cantante de moda del Super Bowl, verlo hoy mismo inmediatamente y no posponerlo en los años. Esa es la realidad que tenemos. Decía alguien que comer barritas de apio y barritas de zanahoria debe ser muy sano, pero muy aburrido. En cambio, un chocolate lleno de leche condensada debe ser pésimo, pero riquísimo.
parte de lo que creo que está ahí es eso, y sus columnas nos recetaban en la lectura de este anciano apio y zanahoria. Y yo creo que mucha gente, y en particular los políticos, en campaña y también en los lugares que les toque, van a querer ofrecer chocolate con leche condensada. Por supuesto, a los médicos estoy seguro les encantaría decirnos a nosotros los pacientes: no se preocupe por hacer ejercicio, no se preocupe por el colesterol, cómese todos los chicharrones que quiera, cervecitas y los licores que quiera, tómese todos los que quiera. Pero no, lo que le toca es decir: mire, si usted quiere tener una vida más o menos sana, pare ese ritmo. Y me parece que su columna, y tal vez uno de los temas sobre esa metáfora, es que el ROP no es ahorro. ¿Me podría contrastar esa opinión mía, don Danilo? No es ahorro, empezando porque el ahorro yo lo genero con una disposición mía. En el caso del ROP, eso está en una cuenta a nombre mío, pero no lo aporté yo. La mayor parte de eso lo aportó el patrono. El patrono aportó 3 veces más que yo. O sea, a ese es el primero que deberían preguntarle. Si queremos soltar el ROP, es el primero que deberíamos preguntarle, porque perfectamente pudo haber dispuesto de un flujo de caja para su empresa, pero no. Él tuvo la madurez para aportarla por mí. Y además de que es 3 veces... la madurez y la obligación, porque es por ley que el patrono, y también un poco el tema de empleo formal e informal está metido con ese tema. Claro, y eso es un temita que merece un capitulito aparte. Pero además, la mayor parte, ahora yo, que ya estoy pensionado, en mi cuenta aproximadamente de 100 colones, aproximadamente un 11%, si acaso un 11% lo aporté yo. Como un 30 y resto por ciento lo aportó los patronos que tuve, incluida la Universidad de Costa Rica y el Tecnológico, y además el resto son puras rentabilidades, puras ganancias, que no habría obtenido. Yo algo más o menos entiendo de finanzas, algo entiendo de inversiones, y jamás habría podido tener acceso a las inversiones que hizo el operador de pensiones en la que yo tenía mis fondos, jamás yo lo habría podido. En parte porque eran muy poquitos los montos que yo aportaba. Mientras que la operadora agarraba mis aportes y los aportes de miles de personas más y los invertía con unos criterios mucho más sofisticados, pero además con la posibilidad de aprovechar lo que vos y yo llamamos las economías de escala. O sea, es muy diferente salir al mercado a buscar una inversión para este prójimo por 50,000 pesos que salir al mercado y buscar una opción para 500 millones de colones. Ahí se abren unas oportunidades que no vería yo. Abriremos, don Danilo, el tercero y último segmento. Nos ha traído, don Danilo, claridad. Vean la capacidad didáctica, o escuchen, no vean. Bueno, también vean, pero más escuchen. Que por cierto, ambas aparentemente no son ni los ojos ni los oídos, sino que es el cerebro el que procesa todo, pero eso es otro tema. Y ya me salí por la tangente, pero ya me callo. ¿Qué deberíamos hacer si don Danilo pudiera asesorar a los ancianos que en realidad ya jugamos, a los que están en el grupo etario suyo y un poquito abajo, a los que están a mitad de su ámbito laboral y a los jovencitos, algunos de los cuales todavía no están trabajando, pero son los que van a pagar las pensiones, por lo menos del IBM. Sí. Ahí hay varios temas, voy a tratar de abordar los principales. Lo primero es que el régimen en Costa Rica, el régimen obligatorio, es muy joven, tremendamente joven. Uno podría decir, es que la ley es del 2000, sí, pero eso en términos de pensiones, eso es un pedacito en la historia. Los regímenes de pensiones se miden en 100, 150 años.
Yo lo viví. Mis hijos van a estar, cuando se pensionen, van a estar en el régimen como unos 40, 42 años. La acumulación, la aceleración en la acumulación es impresionante. Si yo lo viví con 20 y piquito de años que estuve, que entré cuando la ley se aprobó, no me imagino los beneficios que ellos van a percibir en ese momento. Lo otro es que por ahí gente que afirma es que yo podría hacer un mejor uso de esos recursos si me los dan. No sé, eso difícilmente pasa la prueba de hipótesis, dirías vos, ¿verdad? Porque resulta que las pensiones tienen un régimen fiscal, tributario, especial, que yo no lo tengo como persona, vos no lo tenés, no lo tiene nadie como persona individual, y es una exención del impuesto del 15%. De manera que entonces, si me dan la plata a mí, de entrada nomás, yo pierdo el 15% de los intereses que recibo. O sea, la atracción que puedo generar de interés compuesto pierde 15%, es como que al motor le pongamos una traba y entonces desarrolla menos potencia. De manera que entonces de entrada nomás esa no pasa la prueba. Hay gente que dice, es que con esa plata yo podría abrir un negocio. La universidad, las diferentes instituciones que promueven emprendimientos han generado estadísticas. Nuestro común amigo Ricardo Monge nos ha dado fe de que la mortalidad de los nuevos negocios es altísima. La mortalidad puede andar perfectamente en los primeros 5 años en el 75-80%. O sea, las empresas tienden a morir por muy diversas razones en sus primeros 5 años. Brevemente, podrían poner un negocio como poner teléfonos Nokia, ¿eh? Que sería un éxito. La gente no sabe de qué estoy hablando y no voy a explicarlo, pero fue una gran empresa que ahora nadie sabe qué es. No, se acabó. Y fue una gran empresa. Eso es. Pero además, de repente a mí, porque me encanta el pollo asado, entonces pongo un pollo a una venta, pollo asado, sin darme cuenta que hay 200 alrededor mío en el barrio. De manera que entonces llevo las de perder porque soy el nuevo. De manera que entonces es una ilusión, claro, todos los que hemos hecho emprendimiento a lo largo de la vida nos da una tremenda ilusión, pero por ahí pareciera que no anda la procesión. Lo otro es que hay gente que ahora de repente adopta una posición muy fatalista y es que de todos modos me voy a morir. Hombre, por supuesto que sí, eso no tengo la menor duda, ¿verdad? No tengo la menor duda de que se va a morir. Cada vez más lejos, pero que se muere, se muere. Pero vamos a llegar de fijo a una edad en la que hay que retirarse y vamos a sobrevivir cada vez más tiempo y con mejor salud, Juan. Y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cómo voy a sobrevivir? Si la apuesta es que mis hijos me tendrán que mantener, vean a ver cómo hacen, eso es una apuesta y es válida, pero es una apuesta. La otra es el Estado. El Estado ahí me pagará algo, ¿verdad? El Estado no es muy confiable, ¿verdad? Como para que me sostenga. Y habrá además 1.000 o 3.000 o 50.000 personas exactamente igual que yo, pidiendo que me ayuden. De manera que entonces pedir, insistir, o peor aún los políticos, consentir que se devuelva esa plata, es una crueldad, es una canallada, ahora que esa palabrilla está de moda. Me gusta esa palabra. Sí, está de moda. Es una canallada con la gente, porque hay que decirles, igual que el médico, Juanra, hay que hacer un poquito de ejercicio, hay que cuidarse un poquito con las grasas que comemos, hay que cuidarse un poco con los licores que tomamos, hay que pensar en términos de qué va a pasar después de los 65. Nos queda un minuto para que usted cierre, don Danilo, por favor. No sigamos esos cantos de sirena, ¿verdad? No sigamos esos cantos de sirena que a veces los políticos nos plantean allá de vez en cuando, de que qué maravilla, qué lindo devolverte una plata ahí, porque las experiencias de Perú, las experiencias de Chile parcialmente, las experiencias de otros países en Asia, por ejemplo, demuestran que esa plata se agota ultra rápido y después puede ser que venga un crujir de dientes que no es lo mejor que nos podría pasar en la temporada, en la época más espectacular del ser humano, que es el retiro y la vejez. Pues con ese concepto retiramos el Economía y Sociedad 1260 y algo,
no me acuerdo exactamente el número, creo que es 63. Y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR. Cuídense mucho y cuídense más para que lleguen a una saludable vejez. Así es.